Escuchemos esta definición. Defíneme la Trinidad. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Eso lo dice toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo plantea al citar precisamente ese texto de Deuteronomio capítulo 6. 1 Corintios capítulo 8, Pablo dice, hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia enseña que ese Dios es tripersonal. ¿Notaste lo que acaba de hacer Sugel? Nos acaba de enseñar que para la Trinidad Dios es uno y nos citó 3 versículos que lo respaldan. Hasta allí, todo muy bien. Pero luego le añade diciendo que la Biblia enseña que ese Dios es tripersonal. ¿Y los versículos para cuándo? Te lo explico mejor. De manera sutil hizo una separación. En realidad habló de 2 cosas muy distintas. La primera la sustentó con versículos. Y como lo segundo que dijo no lo dice la Biblia, simplemente lo unió, dando de dar a entender que los primeros versículos también sustentan lo otro. Te manipularon sutilmente y no te diste cuenta. Nos citó 3 versículos para soportar que Dios es uno, pero esos versículos no nos enseñan que Dios sea 3 en 1. El versículo dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero la Trinidad quiere que tú leas este versículo de esta manera. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová una sustancia es. Es totalmente antibíblico comparar a Dios con una sustancia. Este verso te está diciendo que Dios es un sujeto, Él es uno. No te está diciendo que la naturaleza o sustancia de Dios sea una. Claro que no. A la sustancia, a la naturaleza, no le llamamos Dios. Le llamamos Dios es al sujeto, al ser. Marcos 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. En este versículo se le llama Señor, es porque estamos hablando de un ser, de un sujeto, no de una sustancia, de una naturaleza que tiene la capacidad de dividirse y compartirse. Eso no lo enseña la Biblia. Cada vez que la Biblia nos habla de Jehová, que dicho sea de paso, es el nombre que el pueblo de Israel utilizó para identificar a su Dios, YHWH, el tetragramatón. Repito, es para identificar a un sujeto, no a una sustancia. Por eso en la Biblia siempre encontrarás a Dios refiriéndose al sujeto y luego sus atributos. Por ejemplo, Dios es poderoso, Dios es amor. Entonces, que quede muy claro que la Biblia no llama a Dios a la naturaleza o sustancia o poderes del sujeto que sí es Dios. Dios siempre será el sujeto. La Biblia no llama a Dios a la naturaleza divina de Dios. Hay personas que se preguntan, ¿pero dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Respuesta: en ninguna parte. Pero el hecho de que la palabra teológica que se usa para señalar a ese concepto no aparezca en la Biblia, no quiere decir que el concepto en sí no esté en la Biblia. Nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es inerrante. ¿Aparece la palabra infalible, la palabra inerrante en la Escritura? No, pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, tenemos que deducir que la Biblia no tiene error, es inerrante. ¿Has escuchado el argumento de algún unicitario decir que la palabra unicidad no está en la Biblia y que tenemos la necesidad de concluirla? Por supuesto que no. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios sí nos lo dice. Porque la unicidad es cualidad de uno o de único. Y por favor, quédate con esta palabra en la mente porque es de mucha importancia. En cambio, el concepto de 3 personas divinas que comparten la misma esencia, eso sí que es antibíblico. Más bien, es el resultado de versículos sueltos o aislados, donde toman el contexto de ese pasaje, prefieren ignorarlo y formar una doctrina en base a versículos sueltos. Tal y como pasa con el vendremos y haremos morada con él, donde ya expliqué ese versículo con su contexto aquí mismo en el canal. Entonces, para respaldar lo que él está diciendo, cita un versículo que dice que toda la palabra es inspirada por Dios y que aunque las palabras infalibles o inerrantes no están en la Biblia, él las concluye porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero te tengo una sorpresa, no tienes que concluirla, porque la palabra de Dios sí te lo dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Y sabes qué? Inerrante es sinónimo de seguro o seguro.
Así que no tienes que dejar nada a la imaginación. La Biblia sí nos los está diciendo. Es parecido al ejemplo que también he escuchado, que dicen que la palabra Biblia no está en la Biblia. También es un terrible error. ¿Sabes por qué? Porque nos hemos acostumbrado a leer la versión Reina Valera, pero si leyéramos versiones como la TLA, te darás cuenta que allí sí está la palabra Biblia. ¿Y sabes por qué es legal hacerlo o encontrarla? Porque es un sinónimo de la palabra escritura o profecía en muchos casos, entre otros. Así que ese es un argumento totalmente nulo. Y termina diciendo que existe una sola sustancia y en ella están las tres personas divinas. Y utiliza su juego de palabras. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Cuando realmente las cuentas son que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, Dios es fuego, Dios es amor, Dios es el Cordero, Dios es el Mesías, Dios es el pan de vida, Dios es el todo y en todos. Pero el juego de palabras que él utiliza te hace entender que hay una distinción de que hay una persona que tiene poderes de Dios, otra persona que tiene poderes de Dios y otra persona que tiene poderes de Dios. Y no. Es un Dios que tiene el poder de hacer diversidad de operaciones, de hacer todas las cosas y de seguir siendo el mismo. Y esto no es una deducción. Aquí la palabra de Dios nos lo dice. La Trinidad quiere que te quedes con el pensamiento de tres personas en una sustancia. Tres en uno. Y también quédate con esto. Entonces, estamos hablando aquí de tres personas y una sustancia. Una sola sustancia divina, pero tres personas en esa sustancia. Una misma sustancia y tres y diferentes subsistencias. ¿Eso es correcto decirlo así? Sería mejor decir, hay una sola sustancia divina, es un solo Dios, pero subsisten tres personas en ese único Dios que son personas distintas. Acababa de decir que hay una sola sustancia divina y en esa sustancia divina estaban las tres personas de la Trinidad. Pero ahora te habla de un único Dios que subsiste en las tres personas divinas. Al final, ¿cómo es? ¿Tres en uno o uno en tres? Y te aseguro que no es lo mismo. Yo puedo decir que este frasco subsiste en este estuche, pero no puedo decir que a la vez el estuche subsiste dentro del frasco. Sería absurdo y contradictorio. O es A o es B. ¿Quién subsiste en quién? La doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Hay una diferencia fundamental entre misterio y enigma. Un enigma es una pared infranqueable. Yo no puedo penetrarla, yo no puedo saber absolutamente nada porque es un enigma. En un misterio yo puedo sumergirme en el océano y puedo conocer lo que Dios me ha permitido conocer porque lo ha revelado en su palabra. Pero tengo que entender que escapa a mi finita comprensión. Trinitario no es trinitario si no sale con este argumento. Cuando pones a prueba a la Trinidad y quieres profundizar en esa doctrina para tenerla clara, siempre va a llegar el momento en el que te van a decir es que esto es un misterio. Lo cual es una frase para decir esto no tiene explicación, no hay manera de entenderlo. Me parece que sale con este argumento porque hay un versículo en la Biblia que dice que grande es el misterio de la Trinidad. Perdón, no dice así. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál fue ese misterio? Que Dios se manifestó en carne. La Trinidad no debería ser un misterio. ¿Has escuchado algún unicitario decir que la unicidad es un misterio? Porque la Trinidad sí. El único misterio que nos muestra la Biblia era que Dios, en todo el Antiguo Testamento, había profetizado de que Él mismo vendría, de que dio muchas señales, de que Él nos visitaría. Pero el pueblo de Israel no entendió ese mensaje. No entendieron que el Mesías que esperaba no sería un ser humano común y corriente, sino que sería el mismo Dios manifestado. Y ese misterio se nos reveló. Dios se revela a sí mismo en la Escritura como un Dios trino. De hecho, es interesante que ese texto de Deuteronomio que dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la palabra uno que usa allí es uno plural. Por ejemplo, es la palabra que se usa en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice, y los dos serán una sola carne. Pero siguen siendo dos personas, el esposo y la esposa, en una sola carne en el sentido de que el matrimonio nos hace uno, pero siguen siendo dos. Bueno, lo que estamos diciendo es, Jehová uno es, en ese uno hay tres personas. Volvió a Deuteronomio 6:4 para compararlo con Génesis, pero se desmorona, porque el primer mandamiento nos dice que Dios es alguien, no algo. Dios es un él, no un son. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si bien es cierto, la palabra uno en Ejad es bien aplicable para hablar de uno o para hablar de unidad, entonces ¿cómo hacemos para identificar a qué se refiere? El contexto te lo dice.
Así como en Génesis identificamos que se habla de unidad porque está relacionando a dos personas que se unen en un propósito y ambos serán, aquí la gramática nos ayuda, los dos serán una sola carne. Es unidad. ¿Y has escuchado el ejemplo de Génesis 11:6? Para decir que el pueblo era uno, era Ejad. Bueno, el contexto nos lo dice. Por ejemplo, y se dijo, todos forman un solo pueblo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. O sea, mucho pueblo es uno porque no están unidos. Ese es el propósito del versículo, indicar que están unidos. Entonces es el contexto el que te dice si se va a hablar de unidad o se va a hablar de un único sujeto. Y adivina qué, Deuteronomio 6:4 dice Jehová uno es, no dice uno son. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La gramática y el contexto para ayudar a la Trinidad tendría que decir Jehová uno son, para poder incluir a muchos dentro de uno. Y eso en el primer mandamiento será imposible, porque Dios es un Señor, es un sujeto, es un Él, es un tú, es un solo. Solo tú eres Dios, el Todopoderoso. Ese es el lenguaje de la Biblia. Por eso nosotros vemos desde el principio de la Biblia, Génesis capítulo 1, a la Trinidad revelándose todavía en una forma incipiente, porque la revelación de Dios fue progresando, no cambiando, es la misma revelación, pero fue progresando según el entendimiento del pueblo de Dios a través de las eras. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios, Elohim, que es una palabra plural. Elohim creó, no dice crearon. En el principio creó, singular, Dios, plural, los cielos y la tierra. Y dijo Dios, ahí está el Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que aquí tenemos al Padre, creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos al Hijo, la palabra a través de la cual el Padre creó todas las cosas. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Así que comenzando a leer la Biblia, nosotros nos topamos con la Trinidad. La Trinidad en Génesis 1. Acabamos de escuchar que el primer Dios solamente se refiere al Padre, creando los cielos. El Padre es el autor de crear los cielos y que luego el Hijo, por medio de la palabra, creó todo lo demás. Ya tenemos un autor para los cielos y tenemos un autor para las demás cosas y bueno, el Espíritu de Dios quedó por allí, sin crear nada. Entonces tenemos a alguien que hizo el cielo pero que no hizo la tierra y alguien que hizo la tierra y las demás cosas pero que no hizo el cielo. Pero hay tantos versículos que contradicen eso. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese todo es absoluto. Toda la creación la hizo nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría preguntarle a Sugel cómo el Padre hizo los cielos. ¿Habrá pronunciado algo o habrá hecho con sus manos la expansión de los cielos? Mejor que me lo responda la Biblia. Salmos 35:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los cielos fueron hechos por la boca de Dios. Tenemos otro verbo que fue capaz de crear los cielos y hay otro verbo que hizo la tierra. ¿Es así, Sugel? Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Pero Sugel quiere decir que el Padre manda, el Hijo obedece, hablando para crear un intermediario. Pero no, mi Dios habla y se hace. Me parece que este pastor entra en la lista de los que Pedro llama: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio. 2 versículos más. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Colosenses 15:16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pobre Sugel. La identificación que nosotros hacemos con Dios al momento de bautizarnos
y la lealtad que en cierto modo estamos jurando, por decirlo de alguna forma, a través del símbolo del bautismo, es a un Dios trinitario. Por eso es en el nombre, único nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos comunión con un Dios trino. ¿Cómo es eso que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es un único nombre? ¿Estamos hablando de un nombre propio o de un nombre común? Este otro pastor tiene una definición del nombre del bautismo. Él sí dice que Padre es un nombre propio, Hijo es un nombre propio y Espíritu Santo es un nombre propio, pero en otro momento hablaremos sobre eso. Pero acá encontramos a Sugel afirmando que los tres son un nombre. ¿Y dónde queda el nombre de Jesús? ¿Es otro nombre aparte? ¿Y en cuál de los dos nombres es que tenemos autoridad y podemos ser salvos? ¿Es en el nombre de Jesús? ¿O en el único nombre, como dice él, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Hechos 4:12 te da la respuesta. Algunos dicen, pero es que eso es una mala matemática, porque 1 más 1 más 1 no puede ser igual a 1. Mira, el problema es que aquí no estamos lidiando con la matemática, aquí estamos lidiando con la revelación de Dios. Y yo tengo que creer lo que Dios me ha revelado de sí mismo. El Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre, ni es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni es el Padre, ni es el Hijo, es el Espíritu Santo. Entonces son tres personas. Esto es un error teológico, pero que sería bueno que los hermanos que nos están escuchando, los creyentes, lo corrijan. A veces hay creyentes que comienzan orando y dicen, Padre, te doy gracias porque tú moriste por nosotros en la cruz. No, el Padre no murió por nosotros en la cruz. El que murió por nosotros fue el Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Evidentemente, el Padre no es el Hijo. El que fue entregado fue el Hijo que murió en la cruz. Si el Padre, Romanos 8, no escatimó entregar a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? De nuevo, el Padre, el Hijo, son dos personas distintas, pero es un solo Dios. ¡Wow! Tremenda revelación. Y que el Padre no es el que muere en la cruz. O sea, una separación ontológica para formar dos seres. Uno en el cielo y otro muriendo en la cruz, si no es el mismo. Y lo justifica con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Sugel, y para todos los trinitarios aquí, ¿a Jesús lo dio otro o se dio él mismo? Basándonos con Tito 2:14, porque la palabra griega que está allí es la misma. Me gustaría saber cómo resuelve esto la Trinidad. Esto en la unicidad no es conflicto, porque nosotros hemos entendido las expresiones que utiliza la Biblia. La Trinidad ha cogido la expresión Hijo de Dios, la ha sacado del contexto cultural en el que los israelitas realmente la conciben, y como la Biblia nos las muestra, y la han manipulado para dar a entender que Dios tiene un hijo de manera literal, cuando realmente esa expresión significa es el Mesías, el rey de los judíos. ¿Por qué crees que los judíos esperaban a un ser humano, líder político? En su concepción jamás esperaban a un ser divino. Ellos no tenían concebido que Dios mismo se iba a manifestar. Israel, pese a que cree en un solo Dios, no creía que ese solo Dios se iba a manifestar. Para ellos era que Dios iba a mandar a una persona, no para morir, sino para que sea rey sobre Israel y liberarlos de su cautiverio. Para los israelitas, el Mesías nunca iba a ser divino. Así que cuando Dios dice que va a enviar a su Hijo, es una de las tantas expresiones que el Señor ha utilizado, como cuando dijo que iba a enviar su palabra, que iba a enviar hambre sobre la tierra, que apresuraría su palabra, pero no se están refiriendo a sujetos o a personas aparte de Él. Es para expresar que Él se va a mover o va a obrar de esa manera. ¿Por qué crees que el versículo dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios? Espérate, ¿será llamado en un futuro? ¿Antes no se llamaba Hijo de Dios? No, porque no hay tal cosa como Hijo eterno. Es un término que se le daría a ese ser que se manifestaría en carne. Lo acabamos de leer. ¿Y qué? Hay otra herejía. Eso te iba a decir, de aquellos que niegan la deidad de Cristo. Está el arrianismo, que luego fue reeditado en el siglo XIX por los testigos de Jehová, que es una herejía no cristiana. Una persona que sea testigo de Jehová no es creyente y no es salva, porque esa persona niega al Hijo, niega la deidad del Hijo. Los arrianos negaban la deidad del Hijo y la personalidad del Espíritu Santo, porque ellos dicen solo el Padre es Dios, el Hijo es el primer ser creado, decían los arrianos,
por Dios, y el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad. Sin embargo, hay un texto en Zacarías que rebate esa idea, porque el texto dice, no es con espada ni es con fuerza, sino con el Espíritu. Así que el Espíritu no es una fuerza, porque no es con fuerza, es con el Espíritu. El Espíritu es una persona, y es una persona divina. Pese a que aquí no somos testigos de Jehová o arrianos, ese argumento que utilizó Sugel para rebatir ese argumento es demasiado pobre. Es que ya veo por qué de pronto concibe las cosas como las concibe. Que el versículo diga, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, no es una expresión para tratar de negar que el Espíritu Santo sea una fuerza. Aunque aquí no creemos que el Espíritu Santo sea una simple fuerza o extensión de Dios, hay que ser claros y honestos con los versículos. El versículo lo que está tratando de decirnos es que aquí no valen las fuerzas humanas. No valen cuántos ejércitos se levanten para pelear. Si Dios no está con nosotros, todo es en vano. ¿Sí se entiende? No es con fuerza humana, es con una fuerza espiritual. El respaldo de Dios. Porque versículos hay infinidades que nos enseñan que Dios nos fortalece. Él es nuestra fuerza. Él multiplica nuestras fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Entonces ese argumento para usarlo contra un testigo de Jehová está muy pobre, la verdad. Es sacar un versículo de su contexto o utilizarlo de una muy mala manera y deshonesta. Eso no es lo que quiere decir el versículo. Nosotros debemos evitar a toda costa buscar explicaciones terrenales para tratar de entender la Trinidad, porque vamos a terminar mal. Algunos dicen, por ejemplo, la Trinidad es como el huevo. El huevo tiene la cáscara, tiene clara, tiene yema, pero ni la clara en sí por sí sola es el huevo, ni la yema por sí sola, ni la cáscara por sí sola. O sea, ¿tú estás diciendo que el Padre por sí solo no es Dios? ¿O que el Hijo por sí solo no es Dios? ¿O que el Espíritu Santo por sí solo no es Dios? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Otros diciendo, eso es como el agua. Que el agua puede aparecer como líquida, puede aparecer sólida como el hielo y puede aparecer gaseosa. Que no son tres modos en que Dios se manifiesta, es que son tres personas. Mira, Eduardo, cualquier analogía... Tú sientes el calor y que hace una transformación en la tierra. Sigue siendo modalismo, es la misma herejía sabeliana. Yo escuché muchas veces el ejemplo de la comparación con el huevo para explicar la Trinidad. Ahora están escuchando de un propio pastor trinitario que ese ejemplo es inapropiado. Espero que esta vez ya lo entiendan. El modalismo explica que Dios se presenta de diferentes maneras o formas, pero hay algo peligroso, y es que la Trinidad entiende es que Dios tiene que dejar de ser algo para poder ser otra cosa, lo cual es incorrecto. La unicidad no predica tal cosa, porque la Biblia nos dice que Dios nunca deja de ser. Si Él quiere manifestarse de cierta manera, Él lo puede hacer sin dejar de ser lo que Él es. Por algo Él tiene el atributo de ser todopoderoso. El que se manifestó en el Antiguo Testamento en el desierto con una columna de fuego y una columna de nube es el mismo Dios. No significa que mientras se manifestaba a través de una columna de fuego, Él dejaba de ser espíritu o dejaba de estar en un lugar presente, porque sabemos que Él es omnipresente. Entonces la Trinidad tiene muy concebido que si se le dice que Dios se puede manifestar en varias maneras, ellos entienden que Dios tiene que dejar de ser algo para poder ser lo otro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en realidad los modalistas son los trinitarios. ¿Por qué? Porque la Biblia a mí me enseña que Dios es espíritu. Es decir, supongamos que la Trinidad es real. Antes de que el Hijo se manifestara, ¿era espíritu sí o no? Si tu respuesta es sí, te pregunto, al manifestarse, ¿dejó de ser espíritu para poder ser carne? Si tu respuesta es sí, entonces eres modalista. Primero tienes a un hijo en modo espíritu, apagó ese modo para poder estar en modo carne. Y tenemos a un Dios Hijo limitado. ¿Se dan cuenta de lo absurdo que es? Para la Trinidad, la manifestación de Dios en carne, sí o sí, mínimo requiere a dos personas divinas. Una que se manifiesta en carne y renuncie a todos sus poderes, y a otro que se queda arriba en los cielos. La Trinidad tiene a personas divinas dependientes una de la otra. El propio politeísmo. Así como los antiguos decían que estaba el Dios lluvia, el Dios sol, el Dios tierra, y que el Dios tierra necesitaba que el Dios lluvia mandara agua para que pudiese producir, lo mismo te está diciendo la Trinidad. El Dios Hijo necesitaba al Dios Padre que se quedara ya haciendo lo que Él acá no podía hacer.
pero en la unicidad no hay modalismo. Esto tiene mucha coherencia cuando vemos pasajes como el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo, Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dice que estuvo en el cielo? ¿Dice que estará en el cielo? ¿O que está en el cielo en tiempo presente? Es porque este Dios es omnipresente. La unicidad no predica un Dios limitado, predica un Dios todopoderoso y omnipresente. Pero la Trinidad te quiere mostrar a un Dios Hijo limitado y dependiente de otro ser divino. Nosotros tendemos que aprender a vivir en el misterio. Entonces, aceptemos que tenemos un límite. Ahora, Eduardo, la Biblia enseña claramente que el Padre es Dios, pero la Biblia también enseña que el Hijo es Dios. Y te puedo citar textos y textos y textos. Juan 1:1, que decíamos hace un momento. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Fíjate, el verbo era con Dios. La palabra allí que usa Juan en griego significa el verbo estaba cara a cara con Dios, en una íntima comunión con Dios. Pero resulta que el verbo también era Dios. Ya aquí se volvió mormón. Tenemos una persona divina con un cuerpo al lado, cara a cara, de otra persona divina. Politeísmo puro. La misma palabra griega que la Valera traduce que estaba con Dios es la misma que se utiliza, por ejemplo, en 1 de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ese en Dios es la misma palabra de Juan 1:1 y también en 1 de Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Si es la misma palabra, ¿por qué en Juan 1:1 la traducen con el con? Es porque hay una inducción doctrinal para que a tu mente te venga que hay una persona divina al lado de otra persona divina. Pero no hay que caer en eso, porque siempre la Biblia, con su contexto, nos enseña que esa palabra viva, que es el mismo Dios, ha estado siempre dentro de él. Y que al finalizar, y el verbo era Dios, no es para decirte que también era Dios, es que ese Dios era el mismo de la cláusula 2. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ese Dios. ¿Por qué tu mente se distorsiona cuando lee la palabra Dios por tanta carga doctrinal? Y piensas que en algunas veces se refiere a una persona divina, en otras veces a una sustancia o naturaleza, cuando no es así. Siempre se habla del mismo sujeto. El verbo era Dios y esa palabra era Dios mismo. Si quieres usar una fórmula matemática, no es 1 más 1 más 1, es 1 por 1 por 1. Son 3 personas, pero subsisten en una sola esencia divina. Pastor, pero es que yo no lo entiendo. Bienvenido al club. ¿A quién tú le vas a creer? ¿A tu intelecto o a la palabra de Dios? Ahora, yo no estoy diciendo que la fe cristiana sea irracional. Cuidado. No. La fe cristiana es suprarracional en el sentido de que usando la razón me lleva más lejos de lo que mi razón me puede llevar. Decía Dante Alighieri que la razón tiene alas muy cortas. La analogía matemática de la Trinidad no es 1 más 1 más 1, sino 1 por 1 por 1. Politeísmo. Serían 3-1 porque son 3 distintos. Y daría 1 porque comparten la misma naturaleza divina. ¿Y qué es el politeísmo? Para ser politeísta se requiere que exista un ser racional, que exista con mente y voluntad propia y tenga los poderes de Dios. Si hay un ser con esas características, se le llamaría Dios. Pero si hay otro ser también consciente, pensante, con voluntad y racionalidad y tiene los poderes de Dios, sería un segundo Dios, que si se ponen de acuerdo, como en un matrimonio, los dos se unen con un solo propósito, serían unidos, pero serían 2 dioses que piensan en comunión. ¿Qué hay de diferente en esta analogía con la Trinidad? Ninguna, porque es eso la Trinidad, es politeísmo. Son 3 dioses que se unen para trabajar en comunión. Los 3 tienen pensamiento propio, tienen voluntad, tienen poderes de Dios y trabajan unidos. ¿Nunca lo habías mirado así? Eso es politeísmo. Y claro, llegar a cuestionar lo que tanto te han enseñado es desafiante, pero es necesario para que te des cuenta que es ilógico y antibíblico pensar de esta manera. Y cuando empiezas a reflexionar y a indagar sobre esto, te frena lo que ellos te han enseñado que pienses, que es un misterio.
que es algo tan profundo, que es algo que nunca vamos a entender. Y esa es la estrategia que han utilizado para que no te des cuenta que es totalmente irracional y antibíblico, que te han vendido todo el tiempo un politeísmo disfrazado de coigualdad. Entonces, aceptemos, mis hermanos, humildemente lo que no podemos entender. Aprendan el lenguaje trinitario. ¿Cuál es la enseñanza trinitaria? Que una primera persona nos hizo promesas que fueron cumplidas cuando esa primera persona decidió enviar a la segunda persona. Una vez que esa segunda persona vino, que era la imagen de la primera persona que prometió, vino a cumplir las promesas que la segunda persona hizo, pero no por su propia voluntad, sino por la voluntad de la primera persona. O sea, que la segunda persona fue enviado en contra de su propia voluntad. ¿Por qué no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de la primera persona que lo envió? Una vez que la segunda persona ejecutó la voluntad de la primera persona, se abrió la puerta para que la tercera persona descendiera a nosotros. Y la tercera persona viene a nosotros para interceder por nosotros y para llevarnos a la intercesión que la segunda persona hace ante la primera persona. La segunda persona le pide a la primera persona que nos perdone nuestros pecados. Y esa primera persona da testimonio a través de la tercera persona a nuestro espíritu de que somos hijos de la primera persona. La segunda persona es la única que es digna. La primera y la tercera persona son indignas. Dentro de la teología de la Trinidad, se puede blasfemar contra la primera y la segunda persona, pero no puede blasfemar contra la tercera persona, porque la segunda persona perdona todos los pecados menos el pecado que se comete contra la tercera persona. La segunda persona no permite que se blasfeme contra la tercera persona. Tiene que declarar que usted conoce a la primera y la tercera persona. Eso sí, tiene que tener cuidado de que aunque la segunda persona es la imagen de la primera persona, no puede decir que la segunda persona es la primera persona. Y aunque la tercera persona es el espíritu de la segunda persona, usted no puede decir que la tercera persona es la misma segunda persona, porque no es válido. Ya dicho esto, cuando usted se convierte y cree en la segunda persona, conoce a la primera persona, y la segunda persona lo bautiza a usted con la tercera persona. Y usted lo que tiene que creer es que la segunda persona fue enviada por la primera persona. Cuando usted ya medianamente logra entender todo esto, usted comienza a vivir una vida de fe, donde la tercera persona lo va a guiar en su vida, siendo el espíritu de la segunda persona y el espíritu de la primera persona, sin ser ni la primera ni la segunda persona en sí. Y lo más importante para su salvación no es que usted se conozca todo esto que yo le acabo de explicar, es que usted se aprenda lo que no es cada persona. Porque usted no puede decir que la primera persona es la segunda persona, ni que la segunda es la tercera, ni que la tercera es la primera o la segunda. Y su salvación depende en negar fielmente lo que no es cada persona. ¿Les quedó claro la Trinidad? Pastor, pero es que yo no lo entiendo. Bienvenido al club.